Grupo Origen presenta Feminismos en Corto sin tanto rollo, con Aide Serrano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, FemLovers? Qué gusto escucharles, saber de ustedes a través de todos sus comentarios en las redes sociales. Ya estamos aquí en la edición número 37 de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Hoy que es 2 de febrero, ya estamos en febrero y estamos transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, a través de la señal Maya FM en el 103.5 y como todos los jueves a las 5 de la tarde, mañana que será 3 de febrero, Feminismos en Corto, sin tanto rollo, se transmitirá en cadena estatal a través del sistema quintanarroense de comunicación social en sus estaciones Caribe FM en el 101.9 en Cancún, Riviera FM en el 98.1 en Playa del Carmen, Radio Chan Santa Cruz en el 660 de AM, Chetumal FM en el 100.9 y Radio Chetumal en el 860 de AM. Y para quienes nos pueden ver a través de las redes sociales, pues estamos en las redes sociales de Aide Serrano y también de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Y nos acompañan también como cada semana nuestras páginas amigas, Click Noticias, Pulso Sur, Quinta Avenida Playa del Carmen, Cancún Caribe Mexicano, Las Noticias del 10, Maya Politics Sureste, QR Noticias y Mujer Total Chetumal. Bueno, pues como saben, Feminismos en Corto, sin tanto rollo, es una propuesta de un espacio de reflexión acerca de todos estos temas que para algunos están de moda, con los que tienen que ver con el feminismo, el machismo, que si está bien que nos digan, ay, qué bonita te ves hoy, cómo vienes a adornar este lugar, y qué tiene que ver todo esto con el feminismo, qué tiene que ver con las expresiones cotidianas, si son machistas, qué tienen que ver con el patriarcado. Bueno, pues hoy les preparamos varios temas, entre ellos que ayer fue el aniversario, más bien antier, este último día de enero, el 31 de enero, fue el aniversario de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que se promulgó en el 2007 y esta ley ha derivado en una serie de acciones, sobre todo de políticas públicas, para visibilizar las desigualdades entre mujeres y hombres. Camila Azul, en su sección, nos contará la historia de la escritora Helen Keller, un ejemplo extraordinario de una mujer extraordinaria que desarrolló habilidades que superaban sus limitaciones físicas o discapacidades. También les vamos a contar que un grupo de mujeres presentó en España, en Madrid, un partido feminista. Ellas aspiran a presentarse en las próximas elecciones y llegar a presidir, en nuestro caso, presidencias municipales, ellos les llaman autonomías y locales. Y bueno, pues hay afiliadas de varios partidos. También les vamos a hablar de otro movimiento político en Colombia que también está tomando ya los espacios para la toma de decisiones. En la sección Arte y Feminismo, la maestra Sandra Serrano nos hablará de los nuevos espacios creativos, manifestaciones de resistencia de los artistas para no dejar de crear. Esto, por supuesto, en el marco de ya 2 años de pandemia. Y en la sección de entrevista conversaremos con la abogada Amelia Guadalupe Ojeda Sosa. Ella es una abogada feminista y defensora de los derechos humanos. Con ella vamos a conversar sobre el impacto que tendrá para las mujeres quintanarroenses el amparo que obtuvo recientemente una mujer de Quintana Roo para acceder al aborto. Ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Soy Aide Serrano y me da muchísimo gusto darte la bienvenida. Pues sí, ya estamos aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, y este 1 de febrero, pero de 2017, se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta es la efeméride. ¿Y por qué es importante recordar este día? ¿Por qué también es importante conocer la ley? Y bueno, difundirlo, por eso le vamos a dedicar este espacio en Feminismos en Corto, sin tanto rollo, porque gracias a esta ley se ha establecido una coordinación entre los 3 niveles de gobierno, es decir,
la federación, las entidades federativas y los municipios para que pongan manos a la obra y prevengan, sancionen y erradiquen la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Gracias a esta ley también, pues hoy tenemos una alerta de género y se ha obligado a los diversos gobiernos a establecer lo que les llaman políticas públicas para buscar la igualdad, por ejemplo, jurídica entre las mujeres y los hombres, para que también se respete la dignidad humana de las mujeres, para que no se les discrimine y para que las mujeres gocemos de las libertades a las que tenemos derecho, a las que debemos tener acceso, pero que en la realidad no sucede. Esta ley fue el resultado también de la lucha de muchas mujeres, de feministas que trabajaron, impulsaron, presionaron a las autoridades para que se promulgara esta ley. Es súper importante que sepamos esto, que es muy reciente. Si te fijas, apenas en 2007 es que fue promulgada esta ley, que como te decía, es una ley que quiere erradicar la discriminación y la violencia a las mujeres, así como garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático, desde luego, de las personas, de las mujeres en nuestro país, en México. Esta ley también establece que todas las promulgaciones de otras leyes en las entidades federativas, porque está la ley general, pero también ahí están sus adecuaciones en los estados, pues son de orden público, de interés social y de observancia general. Bueno, entonces, nada más recapitulando, esta ley tiene 4 principios muy importantes: buscar la igualdad jurídica entre las mujeres y los hombres, el respeto a la dignidad humana, la no discriminación y la libertad. Bueno, pues esta es una fecha bien importante, es reciente, y esto también pues nos recuerda la lucha, nos recuerda también el trabajo cotidiano que tenemos que hacer todas, todos y todes en la sociedad para que se erradique la violencia en contra de las mujeres, pero también de las niñas, de los niños y los adolescentes. Continuamos. Descubre historias de mujeres extraordinarias en Camila Azul te lo cuenta. Camila Azul te lo cuenta. Hoy Camila Azul nos trae la historia de Helen Keller, una mujer extraordinaria. Vamos a escuchar lo que Camila Azul nos cuenta, pero que también sea una invitación para que conozcas su vida y su obra. Vamos con Camila Azul. Hola FemLovers, soy Camila Azul y hoy en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo te voy a contar la increíble historia de una mujer extraordinaria que se llamaba Helen Keller. Había una vez una niñita llamada Helen que sufrió una fiebre tan terrible que quedó sorda y ciega a la vez. Helen se sentía tan frustrada que pasaba sus días tirada en el suelo gritando y pataleando. Su mamá decidió entonces llevarla a una escuela especial para ciegos. Una talentosa y joven maestra de nombre Anne Sullivan conoció a Helen e intentó enseñarle a hablar. Pero ¿cómo aprender la palabra muñeca si no puedes ver tu juguete favorito? ¿Cómo decir agua si nunca has oído a alguien hablar? Anne se dio cuenta de que debía usar el sentido del tacto de Helen. Sostenía sus dedos bajo el agua corriente mientras le escribía la palabra agua en su mano. Luego le escribía la palabra muñeca mientras Helen abrazaba a su muñeca favorita. Con el tiempo, Helen fue entendiendo que las distintas palabras nombraban diferentes cosas. Con los dedos sobre los labios de Anne, Helen empezó a sentir las vibraciones que producían esas palabras al ser emitidas, y poco a poco fue aprendiendo a producirlas ella también. Con el tiempo logró hablar por primera vez en su vida. También aprendió a leer en braille, pasando los dedos por encima de los puntos sobresalientes. E incluso estudió varios idiomas como francés, alemán, latín y griego. Helen comenzó a dar discursos en público para defender los derechos de las personas con discapacidades. Viajó por todo el mundo en su compañía de su increíble profesora y su amado perro. No necesitaba palabras para decirles lo que sentía, bastaba con que les diera un fuerte abrazo afectuoso.
Esta historia fue tomada del libro de cuentos de Buenas noches para niños rebeldes, de Elena Favigi y Francesca Cavallo. Muchas gracias, Femlovers. Soy Camila Azul y hasta la próxima. Bueno, pues ahí está una breve reseña de la historia de esta mujer extraordinaria, Helen Keller, que ojalá te gustaría conocer. Hay mucha información sobre ella en internet, solo pone su nombre, Helen Keller, y bueno, es bien importante tener referencias de mujeres como ella, sobre todo de mujeres con discapacidades, y de observar cómo superaron estas fronteras que más bien les pone la sociedad. Es decir, la discapacidad está en nuestra forma de mirar a estas personas y no en las personas que tienen algunas limitaciones físicas. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a escuchar a la maestra en artes visuales Sandra Serrano, quien reflexiona acerca de los espacios y resistencias de artistas a lo largo de esta pandemia. ¿Qué ha pasado con los creadores, las creadoras en estos tiempos donde se han cerrado museos, espacios públicos de creación? ¿Qué ha pasado con ellos? Vamos a escuchar a la maestra Sandra Serrano en Arte y Feminismo. Las expresiones artísticas de las exponentes más destacadas en el mundo. En Arte Feminista. Arte Feminista. Hola, ¿qué tal, Femlovers? Me da muchísimo gusto saludarlos en esta que será mi primera colaboración para Arte y Feminismos de este año 2020. En esta ocasión les traigo una breve reflexión acerca de los espacios independientes de artistas que se están abriendo a raíz de esta pandemia. La pandemia del coronavirus nos obligó a múltiples artistas a migrar hacia plataformas digitales para vender nuestras obras, cursos o talleres. También nos obligó a aprender estrategias nuevas para su difusión, comunicación o exposición de las obras. Pero paralelo a ese camino dirigido, ha habido otras manifestaciones de resistencia por los artistas para no dejar de crear. Ante las dificultades del sector, el cierre de escuelas, museos, sitios culturales y la disminución de la asignación del presupuesto a la cultura en casi todo el mundo, los artistas hemos sido terriblemente afectados en nuestra economía y desarrollo artístico, también en nuestro desarrollo como seres humanos. Pero la creatividad es lo nuestro y ante la carencia de oportunidades y la nula continuidad de proyectos y además contra todo pronóstico empresarial, tan solo con el deseo de seguir creando, de seguir enseñando y también de subsistir, hemos abierto espacios de creación para la comunidad, la mayoría en los mismos espacios en que habitamos. Esta explosión de espacios independientes que ofrecen capacitación, cursos, talleres, exposiciones, son un claro ejemplo de la resiliencia de los artistas ante las crisis y las pandemias. Son espacios fuera del sistema, supliendo las carencias en la comunidad que las acciones de confinamiento nos han vedado. El arte es un derecho humano. Las actividades artísticas promueven la expresión y con ello ayudan a la salud mental y emocional. Estos espacios, con libertad de expresión, son la muestra del poder del arte y su importancia que tiene dentro de la comunidad. No hay un censo hasta ahora, pero auguro que ante la falta de presupuesto para ejecutar proyectos y programas con sentido en la comunidad, estos espacios se irán replicando y me gustaría pensar que se apoderarán de los espacios que son nuestros y que están abandonados a la deriva de quienes les falta creatividad. Gracias, Femlovers.
Padrísimo, ¿verdad? Qué bueno que tenemos estas aportaciones como de la maestra Sandra Serrano aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo, que nos hacen reflexionar acerca de la diversidad de personas que hay y de creaciones que hay y de lo que están haciendo y de cómo es un trabajo constante e inacabado el de la creatividad humana. Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos aquí en Feminismos en Corto Sin Tanto Rollo. Vamos a escuchar una entrevista súper importante acerca de un amparo que obtuvo una mujer y que tiene que ver con nuestro derecho, nuestras libertades y nuestros cuerpos o cuerpas también, como se les llama. Vamos a ello. Las voces expertas que hay que escuchar en La Entrevista. Pues muy buenas tardes, ya estamos aquí en La Entrevista, en Feminismos en Corto, Sin Tanto Rollo, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Amelia Guadalupe Ojeda Sosa, abogada feminista y defensora de derechos humanos. ¿Cómo estás, Amelia? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes para platicar, pues, de muchos asuntos relacionados con el feminismo y los derechos humanos. Así es, y en particular uno muy relevante porque seguramente ya se enteraron que recientemente una mujer de Quintana Roo obtuvo un amparo federal para acceder al aborto. Vamos a platicar con la abogada feminista Amelia Ojeda acerca de las implicaciones que esto tiene para las mujeres de Quintana Roo. Yo creo que también para las mujeres en general, porque pues, nos abre otras perspectivas. Pero si fuera posible, abogada, platícanos qué fue lo que pasó y un poco el contexto para que nuestras radioescuchas y nuestros radioescuchas puedan enterarse de qué se trata. Claro que sí. Bueno, esta es parte de una estrategia nacional que iniciamos en el 2020, en plena pandemia. Pues bueno, tuvimos un poco de descanso y varias abogadas nos reunimos, estuvimos teniendo reuniones por Zoom, abogadas de varios estados, no solamente Yucatán. Bueno, yo estoy en Yucatán, estados del norte, del centro, del sureste. Y empezamos a platicar sobre este tema porque somos abogadas que trabajamos defensa de derechos sexuales y derechos reproductivos, principalmente acceso al aborto por violación, por causales, pero también por decisión de la mujer. Y cuando hablamos de la decisión de la mujer, estamos hablando de la autonomía reproductiva, del ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres y también de las personas con capacidad de gestar. Empezamos a platicar, está también con nosotras Alex Ali Méndez Díaz, que es un abogado que se ha especializado en amparo y en derechos reproductivos. Y en estas pláticas, bueno, salió el tema de, bueno, si las mujeres son criminalizadas, hay una idea de criminalización no solamente en la ley, sino también el mensaje que esta ley manda al tener el delito de aborto permea a la sociedad y por lo tanto se genera una serie de obstáculos para el acceso de las mujeres a un aborto en condiciones legales, seguras, gratuitas y también para acceder a los servicios de salud a los que tienen derecho. Y en estas reuniones se decidió, bueno, pues vamos a hacer un ejercicio a través de ir presentando en nuestros estados los amparos, a ver qué pasa, ¿no? Eso fue en el 2020 y a fines del 2020 iniciamos con esta estrategia. Bueno, la iniciamos de manera escalonada porque es una estrategia que estamos realizando inicialmente con los recursos de cada persona prácticamente o de cada organización, independientemente si pertenecían a una organización o en lo individual. Y dijimos, bueno, vamos a hacer la escalonada para tener capacidad de respuesta, ¿no? ¿Y a qué veíamos con esta capacidad de respuesta? Que si al presentar el amparo, los juzgados no admitían la demanda, o sea, la rechazaban de inicio sin siquiera estudiarla, hay que interponer un recurso. O si al final en la sentencia se sobreseía, o sea, sí lo estudié, pero
pues me doy cuenta que no tiene razón de ser, que no tienes derecho para solicitarlo, pues también hay que interponer un recurso. Entonces no podíamos decir, bueno, vamos a presentar 20 amparos, porque entonces empezaríamos con 20 recursos y demás, ¿no? Entonces lo fuimos haciendo, iniciamos en Nuevo León, donde el amparo se resolvió de manera favorable. Ese fue el primer amparo el año pasado. Y luego en otros estados, en Yucatán también tenemos, y en Quintana Roo, el trabajo que hacemos pues con organizaciones aliadas, con amigas feministas que también están preocupadas por esto, nos comunicamos con Gobernanza, con las compañeras de Gobernanza y también con otras compañeras en Chetumal. Y les expusimos esto, ¿no? O sea, tenemos esta estrategia, les interesa, sabemos todo lo que está pasando en Quintana Roo respecto a las iniciativas que se han presentado y cuál ha sido la respuesta del legislativo. Entonces, bueno, esta es una herramienta más que puede abonar a todo el proceso que se está haciendo. No les podemos garantizar qué es lo que va a pasar, si vamos a tener una sentencia favorable, pero bueno. Y todos estos amparos se presentaron antes de la decisión de la Corte que se dio en septiembre del año pasado. O sea, ni siquiera sabíamos que la Corte ya estaba estudiando algo relacionado, pero iba en el mismo sentido. Lo que buscábamos, sí. Amelia Ojeda, déjame interrumpirte allí. Para que quienes no están muy familiarizadas y familiarizados con los términos, pudiéramos entender este amparo, qué alcances tiene para las mujeres de Quintana Roo. Sí. ¿Qué nos podría beneficiar? Sabemos que es un amparo que nos podría abrir la puerta a elegir un aborto en condiciones favorables de seguridad para nuestra salud, pero explícanos tú qué alcances tiene. Sí, acá el amparo, el alcance que tiene es individual. O sea, ¿qué significa esto? Que quien puso la demanda es la que se beneficia de la sentencia. O sea, la mujer que aparece como quejosa o como demandante en el amparo es, podríamos decir, la única que se beneficia de la sentencia. Sin embargo, hay que hacer una lectura más amplia. Para empezar, esta mujer no está embarazada, no tiene la intención de solicitar un aborto, no tiene, que sepamos, ni que ella sepa, y esperemos que sea así, ningún padecimiento que en el futuro, si llega a tener un embarazo, tenga que resolverse con un aborto. Pero lo que dice esta mujer es, o sea, lo que se argumentó en el amparo, así como está la ley, yo no tengo la libertad de poder tomar una decisión sin ningún temor de solicitar un aborto. Y para el caso de que yo lo haga, me voy a encontrar con barreras, con obstáculos que van a negarme o van a retrasarme el acceso a ese servicio. ¿Cómo puede beneficiar a otras mujeres en Quintana Roo? Aquí es donde hacemos la liga con el precedente de la Corte de septiembre. ¿Qué ha pasado con lo que decidió la Corte el 7 de septiembre? La Corte dijo que en la acción de inconstitucionalidad que resolvió sobre el Código Penal de Coahuila, el delito de aborto que está en ese Código Penal es inconstitucional, o sea, va en contra de la Constitución. Y que esa decisión de la Corte obliga al poder, a todos los poderes judiciales. De entrada ya es un beneficio para todas las mujeres. ¿Por qué? Porque al ya no estar el delito de aborto, al estar el delito de aborto en contra de nuestra Constitución Federal, no se deben abrir carpetas de investigación en ningún lado para las mujeres. O sea, si me denuncian, las fiscalías no tendrían por qué iniciarme una carpeta de investigación. Las que están abiertas, pues se tendrían que cerrar. Pero suponiendo que
en la fiscalía digan, no, en mi código penal, en mi código del Estado, está el delito de aborto y yo tengo que respetar el código penal. Cuando llegue al juez, el juez va a decir, no, no hay que iniciar ningún proceso, al contrario, esto va para atrás. Pero, ¿qué es lo que han dicho los legislativos? A nosotros no nos aplica eso, a nosotros no nos obliga lo que dice el precedente de la Corte. No, sí les obliga. Claro, en la sentencia de la Corte no dijo, y ustedes, congresos, cambien sus códigos penales. No, por supuesto que no dice eso. Además, lo que dicen, eso en todo caso obliga al legislativo de Coahuila. Bueno, si juntamos el precedente de la Corte del 7 de septiembre, donde declara inconstitucional el delito de aborto, con este amparo, con la sentencia de amparo, ¿qué dice la sentencia de amparo? Que los artículos relacionados con el aborto que están en el Código Penal de Quintana Roo son inconstitucionales. Eso. Claro, se beneficia a la mujer en ese acto, claro, pero el legislativo tiene la obligación de no tener en sus marcos normativos porciones inconstitucionales. O sea, lo debe quitar porque va en contra de la Constitución. Y aquí un poco es importante subrayar la postura de la actual legislatura de Quintana Roo, que ha tenido varias oportunidades para eliminar esos artículos que penalizan el aborto y no lo ha querido hacer. Hoy por hoy, diputadas y diputados han continuado, han sostenido estos artículos que continúan penalizando el aborto, que criminalizan a las mujeres, que va en contra de nuestros derechos humanos, que va en contra de la propia Constitución. Pero ahora que lo explicas así claramente, tanto la sentencia de la Suprema Corte como esta del amparo, los pone en una situación diferente a las y los legisladores, que sería ¿cuál? ¿Tú crees que cuál sería la situación ahora para la legislatura, el Congreso de Quintana Roo? Bueno, todas las autoridades, de acuerdo al artículo 1 constitucional, que obliga a promover, proteger, respetar, garantizar los derechos humanos, y el artículo 4 que nos habla del derecho a la salud reproductiva y a la autonomía reproductiva, de eso se genera una obligación para tener las mejores leyes, los mejores marcos normativos que garanticen esos derechos. Y cuando hablo de garantizar, significa que esté todo lo que sea necesario para que las mujeres puedan acceder. O también garantizar es quitar todo aquello que obstaculiza o que genera negativas para el ejercicio de derechos. Bueno, ahí ya tenemos una obligación para el Congreso. La siguiente parte es esta de la que ya hablamos. Es inconstitucional el delito de aborto, no solamente en el Código Penal de Coahuila, sino también en el Código Penal de Quintana Roo. Por lo tanto, la obligación del Congreso es sacarlo del Código Penal porque ya es inconstitucional, va en contra de la Constitución. Ahora, ¿cuál es como la consecuencia de no hacerlo, ¿no? Lamentablemente nuestra disposición legal no es así como de inmediata, ¿no? O sea, no lo están haciendo y con un acto que ejerza la ciudadanía o personas que tengan interés en esto, se va a resolver. Pero sí hay procesos jurídicos para demandar al Congreso del Estado por no eliminar del marco normativo porciones que son inconstitucionales, en este caso el delito de aborto. Esto es por no hacer su trabajo con un enfoque de derechos humanos, un trabajo que garantice acceso a servicios. Y aquí también hay otra cosa importante, esto es con relación al Congreso.
Sí. Pero aún si el Congreso no hace esto, los servicios de salud están obligados a prestar el servicio. Exacto, para allá iba, estimada abogada Amelia Ojeda, para que nos explicaras cuáles son las obligaciones, cuáles son las implicaciones también de estos dos avances feministas, porque son promovidos por mujeres como tú, por mujeres como integrantes de Gobernanza MX, de otras colectivas en todo el país, para el sistema de salud, del gobierno de Quintana Roo, también para los municipales, para los sistemas de salud en general, los federales incluyendo. Sí, antes, ¿cuál era como el argumento que daban para no dar el servicio? O sea, yo no puedo darte un servicio que en el Código Penal o que se considera un delito. Bueno, ya dijo la Corte que el delito de aborto va en contra de la Constitución, ya no se debe aplicar. Claro. Entonces, si ya no hay delito, si yo ya no estoy cometiendo un delito y la atención de aborto es un servicio de salud, se debe prestar. Esa es una. La otra, no es necesario hacer un cambio en la ley de salud. ¿Por qué? Porque el servicio de aborto es un servicio que ya existe en los servicios de salud. En el sistema de salud del gobierno del estado se llama aborto seguro. Existe. Sí, y en general es un servicio que ha existido siempre, en muchos casos. Llego con amenaza de aborto, llego con aborto en evolución, llego con un aborto espontáneo, llego con un aborto incompleto y me dan el servicio. Entonces, no se necesita, o sea, yo servicio de salud no puedo decir hasta que se cambie la ley voy a prestar el servicio. No, o sea, yo tengo que prestar el servicio porque no es un delito, es el ejercicio del derecho a la autonomía reproductiva que tienen las mujeres y las personas con capacidad de gestar, ¿no? Entonces, como que el precedente de la Corte y ahora esta sentencia de amparo se unen y nos dan más argumentos, nos dan un panorama más amplio, un marco referencial más amplio para acceder a los servicios y también para que se presten los servicios, ¿no? Ahora en lo cotidiano, digamos que no hemos llegado a ese momento en que una mujer cualquiera desee interrumpir un embarazo y posiblemente no tenga alguna de las condiciones que ya estipula actualmente la ley y que se lo pueda practicar. Todavía no hemos llegado a esa transformación, ¿no? Yo creo que en Quintana Roo y en muchos otros lados, ¿no? Por ejemplo, donde sí sucede es en la Ciudad de México, que también se han transformado las instituciones, hay información de cómo hacerlo. Falta ese tramo. A partir del precedente de la Corte, en algunos estados ya se está prestando el servicio. Bien. Sin que estén causales. Porque otra de las cosas es que al declararse inconstitucional el delito de aborto, ya no cuentan plazos y ya no cuentan causales. O sea, porque entonces estaríamos hasta las 12 semanas no es delito, pero las 12 semanas con 1 hora sí es delito. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Es o no es delito, no? Claro. Si no es delito, no es delito en ningún momento. Y al no ser delito, no necesitamos situaciones que nos permitan realizarlo, como por ejemplo las causales. Es quitar causales también. Ahora, ¿cuál sería el mensaje para el gobierno del estado, para los gobiernos municipales, particularmente para Quintana Roo? ¿Cuál sería ese mensaje? ¿Qué tendrían que estar haciendo? ¿Tú qué les dirías, abogada? Bueno, el mensaje es analizar el marco normativo, cumplir con su obligación, o sea, sobre todo en el tema de los derechos humanos, que está por obligación constitucional, porque esto tiene que ver con la progresividad de los derechos humanos. O sea,
que siempre tenemos que ir buscando mejores accesos, menos obstáculos, mayor protección, mayor garantía de derechos humanos. Esa es su obligación. O sea, ni siquiera se les tendría que pedir. Yo siempre digo que las legislaturas, su trabajo es estar, por un lado, sí, generando de acuerdo a lo que está sucediendo socialmente, pero por otro, estar revisando qué normas tenemos que no son beneficiosas, que al contrario. Entonces, esta es una de ellas. ¿Qué de nuevo hay, como en este caso los precedentes de la Corte, que tendríamos que trasladar a nuestro marco normativo, que tendríamos que incluir en nuestro trabajo cotidiano? Esa es una. La otra es que ya no es imposible para las personas, y en este caso en particular para las mujeres, accionar estrategias, utilizar herramientas, otro tipo de herramientas, para que si no lo hacen cumpliendo con este deber, se les obligue a cumplir con el deber. Porque si ellos piensan que cada mujer que quiera va a tener que ampararse, la estrategia no va hacia allá. La estrategia no es para que las mujeres que quieran tengan acceso al amparo, sino que esta es una estrategia jurídica utilizando la herramienta de amparo para ir generando esas condiciones para la modificación de la ley. Entonces, también en Quintana Roo no es el único amparo, es uno de varios que ya tenemos en el mismo sentido. Y por otro lado, todos aquellos amparos que presentamos y que tuvieron alguna respuesta negativa, ya sea no admitiendo o sobreseyendo, o sea, sobreseer es decir, no tienes derecho a pedir esto porque no estás en ninguna condición de esas, ya estamos pidiendo a la Corte que los atraiga. Entonces, no es un amparo que le estamos pidiendo a la Corte que atraiga, son muchos amparos de muchos estados que va a tener que resolver de acuerdo al precedente. Y de esta manera sí vas a permear con mayor fuerza en los estados. Es una estrategia que sirve para presionar a los estados, a los congresos particularmente, para que asuman su responsabilidad precisamente de la progresividad de los derechos humanos y del reconocimiento de un derecho que tenemos las mujeres. O sea, se tiene que hacer esto porque no han entendido de otra manera, ¿es así? Sí, efectivamente, o sea, esto no lo tendríamos que hacer, como digo, si hiciesen bien su trabajo, o sea, con un enfoque de derechos humanos, buscando el beneficio de las personas, porque en lugar de facilitar el ejercicio de derechos, lo que sí hemos visto en el caso de los derechos reproductivos es cómo buscan poner cada vez más candados y más piedras en el camino, ¿no? Entonces, por más que se hace esa incidencia de sentarse, de explicarles, de mostrarles, de acercarles información y todo, parece que es inútil. Hay diputadas y diputados que sí están comprometidos con el trabajo, que lo hacen, pero pues las dinámicas de aprobación de dictámenes y de aprobación en los plenos, pues tienen muchas aristas que tienen que ver más con ideas personales, ideas confesionales, respuesta a grupos de poder, Claro. antiderechos, que al trabajo que están obligados a hacer y para el cual fueron contratados. Porque tampoco es pretexto hablar de la mayoría no está de acuerdo. O sea, si vamos a esperar a que todo mundo diga sí a todo, pues no, o sea, es lo mismo que pasó. O sea, la mayoría de las personas o de mis votantes no quieren que las personas negras tengan derecho a ir a la universidad. Si se tuviese esperado eso, hasta ahorita las personas afrodescendientes no están. La mayoría de mis votantes no quiere que las personas indígenas reciban su clase en su lengua para mantener la lengua. No, o sea, es lo mismo, es como aquellas ideas antiderechos no deben permear al interior de los congresos o al interior de
el Estado. Cuando hablo del Estado, hablo de los 3 poderes y de todas las dependencias, ¿no? Y como bien dices, ceden a grupos de presión, ceden a una serie de presiones por parte de grupos que son solamente antiderechos, hay que decirlo tal cual, a grupos como la iglesia, a una iglesia, porque no solamente hay una, ¿no? Sino hay diferentes credos, ceden y piensan que esos son los poderes supremos cuando de verdad, o sea, es como un pensamiento de la Edad Media, realmente retrógrado, fuera ya de las exigencias de la sociedad, de muchísimas mujeres, de grupos organizados. Es lamentable, la verdad es que el desempeño de las y los diputados del Congreso de Quintana Roo ha dejado mucho que desear en materia de derechos humanos. Tuvieron la oportunidad de ponerse a la altura de las exigencias y no lo hicieron. Sin embargo, estos logros son muy importantes, particularmente de grupos feministas, de mujeres, de hombres también que participan en estas estrategias jurídicas, ¿no? Usando los mismos instrumentos, en este caso el amparo, para evidenciar que tenemos todavía legislaciones que van en contra de los derechos humanos. Estimada abogada Amelia Ojeda, pues muchísimas gracias. ¿Quisieras darnos algún comentario un poco para cerrar la explicación de la trascendencia de este amparo y también de la otra sentencia de la Suprema Corte? Bueno, nada más decir que hay que hacer un lado estos estereotipos que se tienen, de que si lo permitimos va a haber filas y filas y filas de mujeres queriendo abortar porque sí, ¿no? Por irresponsables. Ese es un estereotipo que ha permeado muchísimo. Y la otra, que los derechos son esos, derechos, y su ejercicio es opcional. En cambio, poner una obligación, es así, aplica a todo mundo. En cambio, un derecho es solamente para quien quiera o necesite hacer ejercicio de él. Hay que eliminar todas estas ideas para no volver a caer en estos reduccionismos llenos de estereotipos que lo único que hacen es impedir el avance de los derechos humanos. Qué bien que hayas comentado esto, porque los grupos antiderechos pintan estas imágenes apocalípticas, ¿no? Ninguna mujer quiere abortar, no es algo agradable, nadie está pensando, hoy me levanté, hoy quiero abortar, o sea, no sí, estamos pensando eso. Deberían estas personas hablar con mujeres reales, no es así, pero es muy fácil sembrar ideas tontas y extremistas, ¿no? Que tiene que ver con estos extremos que no nos llevan a ningún lado, al contrario. No va a suceder eso, ahí está la Ciudad de México, ¿no? Cerca hay otros ejemplos donde no está ocurriendo. Al contrario de lo que hablamos es de que las mujeres tengan la decisión sobre su propio cuerpo, entre otras cosas, que si lo hacen sea en un marco de salud, de seguridad, ¿no? Que es la obligación del Estado, cuidarnos, cuidar a las personas en general. Muy bien, claro. Pues muchísimas gracias, estimada. Al contrario. Ojeda, muchas gracias y estaremos buscándote más adelante para que nos expliques, nos aterrices y nos quede claro en corto, sin tanto rollo, qué son estas determinaciones jurídicas que a veces parecen muy áridas, pero en tu voz y en tus palabras ha sido muy claro. Muchísimas gracias, Amelia, te mando un gran abrazo. Gracias por la invitación, un abrazo, muchas gracias. Muy bien, como te anuncié al principio del programa, es bien importante para mí compartirte estas noticias porque visibilizan desde luego el trabajo de otras mujeres, pero de mujeres organizadas que están tomando ya espacios políticos, como estas mujeres que se llaman Están Listas. Te voy a contar una historia que salió publicada en el diario español El País. Estamos Listas es el movimiento de mujeres que busca llegar al Congreso en Colombia. Por primera vez en la historia de este país de Colombia se presenta un grupo político feminista conformado en su gran mayoría
por mujeres y sin vinculación partidista. Esta es una nota de la periodista Catalina Oquendo, que escribe desde Bogotá para este periódico español. Y nos refiere, ¿y ustedes sí están listas? Es la pregunta que durante años escucharon muchas mujeres en Colombia cuando buscaban presentarse a cargos políticos, y he encontrado una respuesta contundente en un movimiento feminista que por primera vez en la historia del país se postula al Congreso. Y lo llamaron Estamos listas, como una afirmación a ese cuestionamiento tantas veces hecho con sorna. Claro que estamos listas para gobernar este país, dice Magali del Carmen Belalcázar, una mujer campesina de la Amazonia colombiana que integra este movimiento sin filiación a ningún partido político. Esta ambientalista, que lleva años defendiendo la igualdad de tierras para las mujeres y el medio ambiente en el sur del país, de Colombia, dice que estaba lista hace tiempo, pero solo ahora se atreve a hacerlo desde lo electoral. Todo lo que hacemos nosotras es política, desde la siembra, la cosecha, la movilización. Al entrar al movimiento empecé a reflexionar por qué, si somos las que defendemos el territorio y la vida, cedimos a que otros decidieran por nosotras. Bueno, pues este grupo político, Estamos Listas, surgió en Medellín, Colombia, en 2017, pocos meses después del plebiscito por la paz en el que triunfó el no a los acuerdos entre el gobierno y las FARC. Esa tristeza que les produjo el resultado a un grupo de mujeres de Medellín, que en Colombia se conoce como plebitusa, las hizo tomar una decisión. Ocuparían más espacios de poder de la vida política para incidir en decisiones clave de Medellín, y así reunieron a más de 2,000 mujeres y se postularon de forma colectiva al Consejo de la ciudad. ¡Wow! Pues les vamos a dar seguimiento a este grupo de mujeres que se llama Estamos Listas, este grupo de mujeres colombianas. Pero también están sucediendo cosas en España. En Madrid, un grupo de mujeres que se llaman Feministas al Congreso también se presentaron para participar en las elecciones. Ellas recogen el sentir de muchas mujeres, muchas de ellas feministas, que consideran que no tienen ninguna representación política actual en los partidos que gobiernan, y ellas quieren presentarse a las próximas elecciones generales y llegar a futuras citas autónomas y locales. Y entre sus afiliadas hay mujeres que ya han participado en política. Esta es una nota también del Diario Español firmada por Pilar Álvarez y Elena San José. Y ellas refieren que en una entrevista con Juana Gallego, quien es vicesecretaria primera de esta nueva organización, también es escritora y profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Juana Gallego dijo que el ejecutivo denominado más progresista de la historia, que está gobernando ahorita, ha abandonado la agenda feminista y ha priorizado otras políticas que perjudican a la mitad de la población, es decir, a las mujeres, y por eso van a aprovechar este descontento para convertir ese enfado en acción política. Así es, las Feministas al Congreso, este grupo de mujeres de Madrid, de españolas, surgió el pasado marzo cuando lanzaron un manifiesto para poner en marcha un partido pensado por y para las mujeres, con el que captaron la atención de miles de mujeres, que somos desde luego la mitad de la población. Bueno, pues también vamos a estar súper pendientes de cómo les va en las elecciones, cómo este enfado lo convierten en acción política. Bueno, pues ya llegamos al final de este programa de Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Me gustó muchísimo estar aquí contigo, y bueno, pues vamos a despedirnos con los agradecimientos, desde luego, de cada semana. Gracias a Osvaldo Ramos en los controles técnicos, a Diego Ramírez en la edición de video, a Ramón Aguilar Fernández, director de Pulso Sur, a Nesli Silva, directora de Click Noticias, a José Ramírez, director de Maya Politic Sureste, a Silvia Peraza, directora de QR Noticias, a Rocío Santos, directora de Mujer Total, a Erika Fernández, directora general de Grupo Origen, y a Marta Silva, directora general del Sistema
quintanarroense de comunicación social. Idea original, dirección y producción, tu servidora Aide Serrano. Y nos vamos a despedir con esta frase final de nada más y nada menos de Helen Keller. Lo mejor y lo más bonito de esta vida no puede verse ni tocarse, debe sentirse con el corazón. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Feminismos en Corto, sin tanto rollo. Hasta la próxima semana.